Vamos a charlar un poquito con Daniel Artana, es economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. ¿Cómo le va, Artana? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. A ver, hubo una discusión un poco técnica para los que no somos economistas durante el fin de semana, a partir de un texto que publicó el Banco Central con la firma de Javier Milei, donde el presidente se dedica a discutir la idea de que va a haber un pass-through, un pase a precios de la devaluación, ¿no?, del tipo de cambio, del peso del 14% del mes pasado. Él dice, no entienden nada, eso no va a ocurrir porque no aumentó la base monetaria durante este tiempo, están diciendo pavadas. No sé si lo resumo bien. Sí, la verdad que no lo leí el comunicado todavía, pero a ver, puede haber algún pass-through a precios, lo que está claro que debería ser bastante más limitado de lo que teníamos, por ejemplo, en el año 23, ¿no? Donde a ver, una depreciación del peso en un contexto donde todo el resto de un programa económico no cierra, se traslada rápido a precios. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con alguna de las devaluaciones de cuando Massa era ministro. Sí, en 3 meses se comió toda la devaluación. Sí, creo que fue un poquito más, pero digamos, sí, unos pocos meses. Hoy estamos en un contexto distinto, entonces puede haber algún impacto en algunos precios, pero uno debería tener. De hecho, el Banco Central tiene un modelo que yo no lo conozco, pero porque no es público hasta donde yo encontré, pero que ellos citan en alguna de las presentaciones que hace uno de los vicepresidentes del Banco Central, donde tienen medido que este efecto del traslado, de la depreciación del tipo de cambio a precios, es mucho más bajo que en el pasado. Y eso es consistente con otras mediciones que por ahí hacemos economistas del sector privado, así que uno debería esperar algún traslado, pero menor. Claro. Ahora, la otra discusión... Es un tema de cómo es un tema de cómo miden los índices, ¿no? Pero eso es demasiado técnico para explicarlo ahora a las 8 de la mañana, digamos. Claro, porque, a ver, justamente, y agradezco, sin entrar en grandes tecnicismos, a ver, Milei tiene dos argumentos para decir que no va a haber traslado de precios. Uno es que si lo subí la gente no compra, que otros economistas más críticos lo que está pasando dicen, bueno, también hay recesión, entonces no hay mucho margen para trasladar precios porque el consumo está muy caído. Y lo otro que dice es no aumentó la base monetaria, no hay más pesos circulando, razón por la cual no va a pasar lo que ustedes dicen que va a pasar. Y ahí se armó toda una discusión con un montón de economistas que le dijeron, es mentira que no haya aumentado la base monetaria durante el gobierno de Milei, es decir, es mentira que no haya emitido pesos bajo ninguna circunstancia. ¿Es verdad o es mentira? A ver, vamos despacio, porque ahí sí requiere alguna precisión, porque acá me parece que hablamos de... A ver, hasta mediados de abril, Argentina tenía un régimen cambiario en el cual el instrumento por el cual se controlaba la inflación era el tipo de cambio. En ese esquema, como diríamos los economistas, el dinero es pasivo. Ahora, ¿por qué importa la emisión? Porque si uno en un esquema donde se determina el Banco Central el tipo de cambio, eso va a gobernar un poco los precios, y el gobierno emite mucho, por ejemplo, para sostener el desequilibrio del gobierno, para financiar al gobierno, los pesos empiezan a sobrar y el Banco Central empieza a perder reservas y en algún momento se le acaban y en algún momento termina devaluando. Esa es la historia en el medio. Si uno tiene control de cambios, como tenía Argentina con el gobierno anterior, digamos, primero le pegan la brecha cambiaria, después en algún momento se le erosionan las reservas, y esa historia la vimos muchas veces en la Argentina. En ese contexto, ahora después de mediados de abril cambió el régimen. En Argentina el tipo de cambio flota dentro de una banda, pero flota. Entonces ahora, y el gobierno decidió utilizar como instrumento antiinflacionario el control de los agregados monetarios, no de la base, sino del M2, que es el circulante más los depósitos en caja de ahorro, básicamente, y en las cuentas corrientes. O sea, chupar pesos, o sea, de alguna manera, perdón que lo ponga... No, vamos despacio, ningún chupar pesos, vamos despacio. Controla una variable distinta. Sí. Ahora, no toda la emisión se traslada a la inflación, y eso es algo que el propio presidente, yo recuerdo que ha dicho en algún momento, porque en definitiva es la diferencia entre lo que emite el gobierno, en este caso, ahora sí, porque vamos a un esquema distinto del que teníamos antes, y lo que nosotros como agentes económicos, decimos los economistas, queremos demandar de pesos, por ejemplo, para hacer transacciones. ¿Qué es lo que pasa? En la Argentina, que veníamos de una inflación muy alta,
naturalmente nosotros economizábamos los pesos. Los pesos que no pagan interés los tratábamos de tener al mínimo posible porque el peso perdía de 2-3% por semana. Entonces, naturalmente, la gente se protegía de alguna manera. En una economía con menor inflación, nosotros vamos a tender a usar más pesos. Y eso, si ustedes se fijan, está previsto en los informes del Fondo Monetario, que la economía se va a remonetizar, no es que lo dice el gobierno, eso creo que lo decimos la mayoría de los economistas. Contra esa remonetización, el gobierno tiene que emitir pesos, porque si no, mete a la economía en una deflación y es natural que la base monetaria suba. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿cómo sabemos cuánto es lo que quiere la gente y cuánto está por arriba? Bueno, ese es el arte de hacer la política monetaria bien, no es fácil. Entonces los bancos centrales habitualmente van tanteando y van mirando y van corrigiendo si por alguna razón emitieron un poco de más o emitieron un poco de menos. Entonces, en definitiva, es natural que en la economía argentina aumente la cantidad de pesos porque la inflación bajó. Contra ese aumento genuino en la demanda de pesos, ese aumento en la base monetaria o en los agregados monetarios, de lo que uno quiera hablar, no debería generar una aceleración de la inflación. Entonces esto es bastante técnico, pero no hay otra manera para mí de explicarlo, ¿no? Sí, es bastante técnico, pero entonces, digamos, no es cierto que no aumentó. O que no hubo emisión. Eso? Si tenía que aumentar, si no hubiera aumentado, hubiera sido está peor. bien, lo que pasa es que el argumento de Milei es que no aumentó. No es bueno, que él dice aumentó, pero no tiene un efecto. Vamos despacio otra vez, porque si nos apuramos, vamos. El gobierno en algún momento, hasta el 14 de abril o hasta el 11 de abril, tenía otro concepto, que era un concepto no muy habitual, que se llamaba base monetaria amplia. En realidad, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, de lo que yo estaba contando antes, importa la base monetaria común. Y la base monetaria común venía aumentando, pero la amplia esa, que era una definición que incluía otras cosas, por ejemplo, los pasivos remunerados del Banco Central, que después fueron reemplazados por las LEFI y ahora por otra cosa, se mantenía constante. Entonces, si uno se fija, esa base monetaria amplia estuvo constante, como dice el presidente. Entonces, depende de qué agregado monetario estemos mirando. Entonces, yo decía, es mentira, no es mentira. Me parece que no ayuda a la discusión de fondo, porque tenemos que definir sobre qué agregado monetario se está expresando el presidente, usted, yo, quien fuere. No, yo estoy tratando de entender. Al aire y no me parece. No, por eso diría, a mí la palabra es mentira, no es mentira. Digo, a ver, lo que uno puede mirar acá es, aumentó la base monetaria, los datos del Banco Central, que el Banco Central lo maneja un señor que se llama Bausili, que forma parte del equipo económico, dicen que la base monetaria subió, y eso subió. La base monetaria amplia, cuando esta existía, porque dejó de ser relevante ante el cambio de régimen cambiario a partir de mediados de abril, se mantenía constante desde el momento que lo anunciaron. Bueno, las dos cosas son ciertas, entonces depende de qué estemos mirando. Bien. Estamos charlando con el economista Daniel Artana. ¿Le preocupan los vencimientos de esta semana? Yo diría que hay muchos vencimientos de deuda en pesos, que sabíamos que eso ocurre. Pasa que a veces el periodismo le presta más atención. Argentina siempre han tenido, yo diría desde hace mucho antes que asumiera Milei, un montón de vencimientos en pesos. Lo que pasa es que como usted tenía, y todavía tiene, alguna suerte de control cambiario, bueno, en algún lado los pesos se lo terminaban renovando. Hoy tenemos, por lo menos para personas, una situación de más libertad, por lo tanto hay alguna duda, pero eso ocurre desde hace 2 meses y medio y se vienen renovando. O sea, a ver, usted tiene bancos y tiene fondos de inversión que no tienen muchos lugares donde parar esa liquidez. Por ejemplo, los bancos tienen restricciones para la cantidad de dólares que pueden tener, entonces, ¿qué van a hacer con los pesos? Entonces, lo que uno tiene que mirar es, si no se renueva la totalidad de vencimientos, que son muy altos en agosto, como 30 y pico de billones, bueno, ¿qué es lo que va? ¿De dónde puede sacar el Tesoro para? Primero, ¿tiene el Tesoro los pesos para pagar? Sí los tiene. ¿Por qué? Porque recibió en su momento utilidades del Banco Central, que eran utilidades contables, pero bueno, y tiene algunas colocaciones en exceso de licitaciones anteriores. Entonces, desde el punto de vista de si el mercado no le quiere renovar, ¿tienen los pesos sin necesidad de recurrir a la maquinita del Banco Central? Sí los tienen, porque el Tesoro los guardó en una cajita. Entonces, a ver, por lo menos el primer vencimiento, el del miércoles de esta semana, no debería tener demasiados problemas. Si no se renueva, se usarán esos pesos. Después otra vez hay en algún momento el tema ¿qué va a hacer los que tienen esos pesos? ¿Qué van a hacer si no renuevan? ¿A dónde los van a poner? Bueno, si tienen restricciones para comprar dólares, que sería una opción, en algún momento también irán renovando. Ahora, antes que me lo pregunte, ¿qué me preocupa a mí? Que para que todo esto cierre, un poco lo decía usted recién con la persona que hablaba antes, que no retuve el nombre, el muchacho que hablaba con antes. David Cayón.
Bueno, no retuve el nombre porque se me cortó un poco el No, teléfono, no. pero No pasa en el momento él dijo una cosa, y usted también lo dijo, que estamos en este momento teniendo una tasa de interés que es muy alta, porque si para que la gente se quede en pesos, en títulos públicos, en lo que fuere, la tasa de interés tiene que estar muy por arriba de la inflación y eso se mantiene en el tiempo, porque si pasa una semana, 2, 3, no me preocupa, pero si se mantiene en el tiempo, sobre todo después de la elección, cuando está el argumento del gobierno del riesgo político, superada esa instancia, tenemos una tasa de interés muy alta, que de hecho lo es. Bueno, ahí es para preocuparse, porque ahí lo que uno tiene, independientemente que el Tesoro renueve su deuda, es que eso tiene consecuencias sobre la morosidad de los créditos, sobre la actividad económica, en fin, sobre el pago de intereses de la deuda, empieza a afectar el resultado fiscal, empieza a tener un montón de consecuencias. Entonces la pregunta es dónde aterriza la tasa de interés después que desaparezca lo que el gobierno llama riesgo político. Lo sabremos después del 26 de octubre. Daniel Artana, economista, es el economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Muchísimas gracias. A usted, que siga bien. Adiós, buen día. 8:32 de la mañana. Habló durante el fin de semana el juez Ernesto Kreplak, que es el juez federal que está a cargo de la investigación de las muertes por fentanilo. Es muy impactante cómo sube la